Bueno, aquí logramos que más o menos trabaje el video. Fíjense que este es un noticiero de la televisión americana donde están presentando esta experiencia de esta escuela que yo les decía, donde comenzaron a aplicar la inteligencia artificial ya con los chicos bastante chicos y el profesor desaparece como figura y aparece una figura de una especie de tutor que es el que va guiando a los chicos que mientras tanto van aprendiendo con la inteligencia artificial. Fíjense, ahí está la directora de la escuela que va explicándole a los periodistas y dice, bueno, nosotros durante más o menos 2 horas cada mañana le enseñamos a los chicos a que trabajen y que aprendan de manera autónoma con los asistentes de inteligencia artificial. Los tutores, que son una especie de mentores también, le van explicando, le van enseñando este tipo de metodología y van verificando que las cosas que van aprendiendo sean las correctas, pero además también vamos midiendo cuál es el avance que los chicos van teniendo con la inteligencia. Entonces fíjense, por ejemplo, ahí tienen una clase donde están haciendo hablar con la inteligencia, asume el rol de los próceres, de Einstein, de Martin Luther King. Bueno, las experiencias que se pueden hacer realmente son fabulosas, ¿no? Esto es simplemente lo que le quería mostrar, pero vamos a pasar rápidamente a lo siguiente para que no se haga muy largo esto. En definitiva, como concepto y como para ir cerrando esto de el problema 2 sigma de Bloom, el encuadre pedagógico de la inteligencia artificial, lo que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo de Bloom nos lleva a un esquema áulico sumamente interesante donde aparece el docente como por supuesto el centro de la clase, como ustedes están viendo allí, pero también aparece el tutor para el alumno y el mentor para el alumno. Y además aparecen otros asistentes que ayudan también al docente en la preparación de sus materiales. Como lo que vamos a ver, y ya enseguida se los voy a comentar cuando presentemos las distintas unidades de la diplomatura, es que ya el docente entonces se convierte, como dijimos anteriormente, en un diseñador de equipos y su trabajo a partir de ahora va a ser precisamente el de preparar las bases de conocimiento de cada uno de esos asistentes y el comportamiento instruccional que va a tener cada uno de esos asistentes ante su interacción con los alumnos. Eso que ustedes están viendo allí, la palabra SEARS, son sistemas educativos de alto rendimiento, y cuando nos referimos a SEARS estamos hablando ya de sistemas educativos que han incorporado la inteligencia artificial a la inteligencia artificial como parte del equipo docente, como parte del equipo de enseñanza-aprendizaje, parte del equipo académico de los chicos, y que a partir de allí se están logrando precisamente niveles de muy alto rendimiento. Bueno, voy a pasar un poco por alto parte de todas estas diapos, porque si no sería muy larga la charla. Esta charla yo no la quiero hacer tan larga, pero también me quería detener unos minutos planteando unos últimos comentarios acerca de los riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial. Yo les dije anteriormente, hablamos un poco muy por arriba del problema de los sesgos, del problema de las alucinaciones, y les comenté, tal vez de manera un poco jocosa, pero no irreal, diría yo, de que estos tipos de tecnologías también nos enfrentan a una serie de problemas que tienen que ver con la privacidad de datos, a una serie de problemas que tienen que ver con la manipulación de los algoritmos. Detrás de los algoritmos hay personas a las cuales no conocemos dentro de su comportamiento. Recuerden que además todas estas tecnologías tienen una cantidad enorme de intereses económicos detrás de ellas. No cualquier empresa, ni cualquier gobierno, ni cualquier universidad puede plantearse el desafío de poner en marcha una inteligencia artificial de esta envergadura, como la de los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, Gemini, Cloud, porque se requieren inversiones millonarias para poder llevar adelante todo el desarrollo del hardware, el entrenamiento de cada uno de estos modelos que se plantea que en algunos casos se está rondando los 100 millones de dólares, etcétera, etcétera. Y las inversiones son inversiones en ferretería, en hardware, son inversiones de miles de millones de dólares. Entonces, el planteo
de trabajar con la inteligencia artificial en la educación también implica una reflexión profunda sobre el comportamiento que ella tiene, los riesgos que ella tiene, los riesgos ambientales que la inteligencia artificial nos trae, porque el costo en energía, la liberación de la famosa huella de carbono y todo lo que tiene que ver con el consumo de agua para enfriar esos grandes servidores son gastos enormes, y todo esto tenemos que charlarlo y conversarlo con los chicos para que ellos vayan también tomando noción de que, como toda tecnología, tiene su aspecto positivo, pero también su aspecto negativo. Em, yo les decía a ustedes, detrás de todas estas tecnologías hay grandes intereses económicos. Entonces ustedes van a escuchar hablar permanentemente, dentro de una curva exponencial de crecimiento que tienen las inteligencias artificiales y de una competencia enorme de capitales multimillonarios, como les acabo de decir. Ustedes tienen que escrutar muy bien, tienen que discernir muy bien cuáles son aquellas cosas que realmente son ciertas y aquellas que no lo son tanto. En este tipo de tecnologías, entonces, como dice allí don Yuval Harari, un autor que yo les recomiendo a todos que lo lean, porque él es muy crítico con el rol de la inteligencia artificial en la sociedad, y él plantea realmente interrogantes sumamente interesantes. Hace muy poquito acaba de editar un libro que se llama Nexus, donde él justamente nos habla del papel que cumplen las redes sociales y la inteligencia artificial en el mundo actual, pero que si no logramos regularlo de manera adecuada, si no logramos abordarlo de manera adecuada, nos puede llevar a serios problemas. Uno de los problemas que por lo menos a mí me preocupa mucho es que en América Latina, en general, y en general los países, yo diría, de habla hispana, tal vez España no tanto porque está en la Comunidad Económica Europea, y la Comunidad Económica Europea ha regulado bastante bien la problemática de la inteligencia artificial, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que prácticamente no tenemos nosotros ningún tipo de regulación acerca del uso de la inteligencia artificial en la escuela. Fíjense que países como Italia o estados tan importantes como Nueva York han prohibido el uso de la inteligencia artificial en chicos menores de 13 años, y hay toda una legislación sumamente interesante para cuidar la privacidad de los datos. Este muchacho que ustedes están viendo allí en la pantalla es Sam Altman, es el dueño, uno de los dueños, el CEO de OpenAI, una empresa muy competitiva que muchas veces es criticada por sus propios empleados inclusive de mucho fuste, como los ingenieros en la parte de guardarrail, o sea, la parte de seguridad, etcétera, etcétera, que han dejado algunos de ellos la empresa porque le critican a Sam Altman que él, por una cuestión de competitividad, no toma las precauciones, no se asegura lo suficiente para que estos algoritmos no provoquen daños que hoy no podemos llegar a evaluar. Entonces, es toda una discusión sumamente interesante, y que tal vez nuestros legisladores, que siempre están preocupados por los problemas urgentes que nos plantea la Argentina, también se tomen un tiempo para pensar y trabajar y comenzar a ver cómo regulamos el uso de la inteligencia artificial, no solamente en la educación, sino en toda nuestra sociedad, porque la interacción que nosotros hacemos todos los días con cualquiera de estos asistentes de inteligencia artificial está cediendo derechos, datos, y está dándonos una serie está exponiendo una serie de vulnerabilidades que debemos protegerlas, debemos cuidarlas como sociedad. Fíjense, como un caso muy curioso, un fenómeno que se está dando en el mundo, y es el fenómeno de lo que se suelen llamar, dicho de manera muy rápida, las novias virtuales, donde ya hay empresas cuyos nombres están ahí, que donde van las personas, en particular yo digo los hombres porque es la mayoría es del sexo masculino, pero también esto por supuesto está disponible para mujeres, donde van y eligen un ser digital, porque ya uno no puede ni siquiera decir es un avatar, porque prácticamente, como ustedes están viendo allí, la imagen es la de una figura humana, y estos avatares, estos avatar o estos seres digitales se convierten en una persona que tiene una interacción bastante profunda con quien adquiere este ser digital, que pasa a ser alguien con el que establece un vínculo emocional. Por supuesto, ya hemos dicho, los algoritmos no sienten las emociones,
pero nos convencen muy bien de que realmente sienten las emociones. Y hay todo un fenómeno social, por ejemplo, en Japón, ustedes pueden buscar el movimiento de los herbívoros, donde los hombres, en particular en este caso que les estoy diciendo, ya evitan formar una pareja, porque imagínense lo que es tener una pareja ideal hecha a nuestra imagen y semejanza, con la que no tenemos discusiones, con la que establecemos conversaciones muy amables, con la que ella coincide en todo con cada uno de nosotros. Entonces, este tipo de tecnología suele ser muy embelesante para un cerebro humano complejo, donde la parte emocional tiene a veces dificultades enormes y en personas que además tienen dificultades enormes. Y entonces esta tecnología nos puede hacer creer, este algoritmo nos puede hacer creer que una de mis novias o las varias novias que puedo llegar a tener están allí conmigo y que me protegen y que me dan esa emocionalidad que yo no tengo. Una persona del auditorio en una de las tantas charlas que damos, cuando hablábamos de este tema, me decía, bueno, pero en realidad esto también puede sustituir y puede ayudar a vencer uno de los problemas más graves que hay hoy en el mundo, que es el problema de la soledad. Recuerden que Inglaterra, uno de los países más desarrollados, Londres, en Londres existe ya el Ministerio de la Soledad. Pero todo esto, si bien es cierto lo que ella dice, tal vez como un proceso terapéutico, puede ser una herramienta sumamente interesante. Esto me lo decía una psicóloga precisamente, pero también hay que ver que puede existir un riesgo de manipulación de esta tecnología y de la empresa y de las personas que hay detrás de esta tecnología, porque estamos hablando donde ya no solamente nos están queriendo manipular a través de las emociones, nos pueden llegar a manipular a través de las emociones, sino que estamos compartiendo algo tan delicado como la intimidad. Algo tan delicado como la intimidad. Entonces ya el tema acá se hace de una trascendencia muy importante. El otro ejemplo que yo les quería decir es acerca de otro aspecto que tiene la inteligencia artificial, donde ya existe, hablando del oráculo de la IA, nunca falta aquel vivo que viendo esta beta dijo, bueno, entonces podemos plantear una religión que tenga como Dios al oráculo de la inteligencia artificial. Este hombre es Levinson, este que ustedes están leyendo allí, que era un ingeniero de Google, que después pasó a trabajar al área de ingeniería de Uber y después vio evidentemente una beta económica en esto y funda una religión, tal vez una de las primeras religiones basada en la IA, en la inteligencia artificial. Entonces fíjense todo lo que tenemos para debatir con nuestros alumnos, todos los riesgos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrentan nuestros chicos cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. Este debate es el que tenemos que llevar al aula, porque les vuelvo a repetir, ellos están muy vulnerables frente a este tipo de tecnología, a este tipo de manipulación que sin lugar a dudas, como las estafas piramidales, como las estafas a través de las distintas billeteras virtuales, de la criptomoneda, etcétera, etcétera, todo ese tipo de mafia que se mueve detrás de estas tecnologías existen, van a existir cada vez más, y el fake, la cosa falsa, la fake news, la fake image, todo lo que tiene que ver con lo falso cada vez es más posible, ¿no? Bueno, yo ahora de manera muy rápida vamos a tratar de contarles de qué se trata esto de la diplomatura en inteligencia artificial aplicada a la educación. Una diplomatura que, como les decía al principio, hemos desarrollado con gente dentro de nuestro centro de computación y neuroingeniería, gente de BrainMotion, que es un think tank donde trabajan personas y profesionales de distintos lugares del mundo y donde lo que tratamos de hacer es precisamente todos estos conceptos que hemos pasado ahora muy, muy rápidamente, profundizarlos, trabajarlos, meditarlos y además divertirnos con ustedes en este planteo acerca de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Este es un poco el métier que tenemos, el desafío que nos hemos hecho con esta diplomatura, que tiene características muy interesantes y yo ahora voy a pasar a contarles de manera muy rápida, módulo por módulo, qué es lo que hacemos allí.